Hay un secreto sepultado en las páginas de Números, Deuteronomio y Levítico, que podría cambiar para siempre tu comprensión del diezmo. No uno, sino 3 tipos diferentes de diezmo ordenados por Dios a Israel. 3 sistemas distintos, con destinatarios diferentes, frecuencias diferentes y propósitos que jamás debieron mezclarse. Durante décadas te han enseñado fragmentos, nunca el panorama completo. Hoy vamos a abrir la Biblia entera y descubrir qué ordenó realmente Dios, y si has estado cumpliendo el correcto. Prepárate, porque lo que descubrirás no te hará más religioso, te hará más libre. Y la libertad genuina siempre produce generosidad genuina. El primer tipo de diezmo se llama el diezmo levítico. Es el único que la mayoría menciona cuando predican sobre finanzas. Es el diezmo de Números 18, el que iba específicamente a los hijos de Leví, porque no tenían herencia territorial en Israel. Es el más cercano al sistema moderno, por eso es el favorito. Pero cuando lo examinas completo, descubres detalles que cambian todo. Números 18, versículo 21 establece con claridad: Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Observa cada palabra, todos los diezmos, no una parte, no lo que sobre, todos. Y estos iban exclusivamente a los levitas. ¿Por qué? Cuando Josué dividió Canaán entre las 12 tribus después de la conquista, 11 recibieron territorios extensos. Heredaron valles, montañas, campos fértiles. Pudieron cultivar, criar ganado, construir economías. Pero Leví no recibió ni un metro de tierra cultivable. Su herencia era espiritual, no geográfica. Su territorio era el servicio del tabernáculo. Leví no tenía campos para sembrar trigo, no tenía pastizales para ovejas, no tenía viñedos para vino. Su trabajo completo era mantener el santuario, ofrecer sacrificios, enseñar la Torá, preservar los rollos sagrados. Eran maestros, sacerdotes, guardianes de la revelación divina, y Dios estableció que Israel los sostendría. Pero aquí está el primer detalle crucial. Este diezmo no era dinero. Levítico 27, versículos 30 al 32. Y todo diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Simiente, fruto, vacas, ovejas. ¿Ves plata? ¿Ves oro? ¿Ves monedas? No existe. El diezmo levítico era exclusivamente agrícola porque Israel era sociedad agrícola y porque la tierra pertenecía a Dios. El pueblo solo administraba. El 10% era reconocimiento tangible de esa realidad. Y aquí viene la parte que destroza el argumento moderno. Si eras carpintero en Israel, no diezmabas. Si eras pescador, no diezmabas. Si eras artesano, comerciante, herrero, trabajabas con tus manos pero no producías alimento de la tierra. El diezmo levítico no aplicaba para ti. No tenías obligación, porque tu ingreso no venía de agricultura ni ganadería. El diezmo no era impuesto universal sobre todos los ingresos. Era sistema específico para redistribuir el producto de la tierra entre quienes no tenían tierra. Era justicia social divina, no recaudación religiosa. Era comida para los que servían al santuario, no dinero para imperios eclesiásticos. Pero hay más. Los levitas también diezmaban. Números 18, versículos 26 al 28. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. El diezmo del diezmo. Los levitas recibían el 10% del pueblo, y de ese 10 que recibían, debían entregar otro 10% a los sacerdotes aaronitas, descendientes directos de Aarón, que ministraban en el altar. Nadie estaba exento. Todos participaban en sostenimiento mutuo. El primer diezmo funcionaba así. Cada año, después de la cosecha, el israelita fiel separaba el 10% de su grano, vino, aceite, animales. Lo llevaba a los levitas de su región,
Los levitas vivían de ese producto, y de lo que recibían, entregaban 10% a los sacerdotes del altar. Era sistema perfecto para su tiempo, sostenible, justo, ordenado por Dios mismo, pero era específico para contexto particular. Nación teocrática, bajo ley mosaica, con templo físico, con sacerdocio levítico funcionando, con economía fundamentalmente agrícola. Y aquí está la pregunta que nadie quiere responder. ¿Existe ese contexto hoy? ¿Hay tribu de Leví sirviendo en templo en Jerusalén? ¿Hay sacerdocio aarónico ofreciendo sacrificios de animales? ¿Hay sistema teocrático, donde la tierra pertenece a Dios y el pueblo administra? La respuesta es no. Ese sistema terminó, no porque fuera malo, sino porque fue cumplido. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Los levitas fueron dispersados. El sacerdocio aarónico dejó de funcionar hace casi 2000 años. Cristo se convirtió en nuestro sumo sacerdote, no según orden de Aarón, sino según orden de Melquisedec. Hebreos 7, versículo 12, corta como espada. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Si el sacerdocio cambió, la ley que sostenía ese sacerdocio también cambió, y el diezmo levítico era parte integral de esa ley. Entonces, cuando alguien te exige el 10% citando Números 18, puedes preguntar, ¿a qué levita se lo entrego? ¿Dónde está el templo? ¿Dónde están los sacrificios de animales? Porque ese diezmo era parte de un paquete completo, no un mandamiento aislado que puedes extraer y aplicar sin su contexto. Este es el primer tipo de diezmo, y ya ves cuán diferente era de lo que te enseñaron. No era dinero, era producto agrícola. No era para todos, solo para agricultores y ganaderos. No era para edificios, era para personas específicas. No era universal, era contextual, y ese contexto ya no existe. El segundo tipo de diezmo es el que más sorprende porque rompe completamente la idea de que diezmar significa entregar. Este diezmo no lo entregabas a un sacerdote, no desaparecía en el alfolí del templo, no sostenía estructura religiosa. Este diezmo lo consumías tú mismo, tú, tu familia, en Jerusalén, delante de Jehová, durante las festividades sagradas. Se llama el diezmo festivo, Maser Sheni en hebreo, segundo diezmo, y está establecido con claridad hermosa en Deuteronomio 14, versículos 22 al 27. Escucha como si fuera primera vez, porque probablemente nunca te lo explicaron. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Lee otra vez despacio. Comerás delante de Jehová tu Dios el diezmo. No dice entrégalo, no dice dáselo al sacerdote, dice cómelo, tú, delante de Dios, en el lugar escogido, Jerusalén. Este era fondo obligatorio para festividades. Dios ordenó que Israel celebrara 3 fiestas principales cada año: Pascua, Pentecostés, Tabernáculos. Durante esas fiestas, todo varón israelita debía presentarse en Jerusalén. No podía venir vacío. Debía traer ofrendas, sacrificios y este segundo diezmo. Cada año, después de separar el 10% para levitas, el israelita fiel separaba otro 10%. Pero este segundo 10 no salía permanentemente de sus manos. Era fondo familiar para financiar 3 viajes anuales a Jerusalén, para comprar comida especial, para celebrar las fiestas con gozo delante de Dios. Deuteronomio 14, versículos 25 y 26 añaden detalle fascinante. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Observa la libertad dentro del mandamiento. Podías convertir este diezmo en dinero si vivías lejos. Imagina agricultor en Galilea, 130 kilómetros de distancia. No tenía sentido cargar sacos de grano durante días de viaje. Vendías el producto, guardabas el dinero, viajabas a Jerusalén y allí comprabas lo necesario.
y comprabas lo que desearas, vacas para sacrificios festivos, ovejas, vino para alegría, hasta sidra, bebida fuerte. Dios no pedía austeridad, ordenaba celebración, quería que su pueblo experimentara gozo en su presencia, quería que familias comieran juntas, que niños vieran a sus padres adorar con alegría, que la fe no fuera carga sino deleite. Este segundo diezmo era para enseñarte a temer a Jehová, pero no terror, sino temor reverente que se expresaba en celebración gozosa. 3 veces al año te desconectabas del trabajo, viajabas a la ciudad santa, te unías con todo Israel delante del templo, y recordabas que tu vida no era solo trabajar la tierra, sino adorar al Dios que te la dio. Pero aquí está la pregunta devastadora. ¿Algún pastor te enseñó este diezmo? ¿Te dijeron que según Escrituras, parte del diezmo era para que tú lo disfrutaras? ¿Te explicaron que el sistema incluía 10% anual para financiar tu propia celebración espiritual? Por supuesto que no, porque ese diezmo no sostiene estructuras, no paga salarios pastorales, no financia edificios, no llena arcas. Ese diezmo era para gozo del pueblo, no para crecimiento organizacional. Y en sistema, donde el diezmo es columna del presupuesto, enseñar que el segundo diezmo era para celebración familiar sería inconveniente. Entonces se ignora, se omite, se pasa por alto, y te enseñan que todo tu diezmo debe ir a la iglesia, cuando las mismas Escrituras establecen que porción significativa era para tu uso en adoración gozosa. El segundo diezmo revela algo hermoso del corazón de Dios. Él no es tirano financiero exigiendo tributo. Es Padre que ordena celebración, que manda gozo, que establece festividades donde su pueblo descansa, come bien, bebe vino, se reúne en familia y experimenta alegría de estar en su presencia. Este diezmo también cumplía función económica vital. Cuando todo Israel viajaba a Jerusalén 3 veces al año trayendo diezmos festivos, la economía se activaba. Comerciantes vendían animales, panaderos proveían pan, productores de vino encontraban mercado, posadas se llenaban. Era sistema que bendecía espiritual y económicamente. Y había provisión especial para levitas. Deuteronomio 14, versículo 27. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Cuando celebrabas con tu segundo diezmo, debías invitar a levitas de tu región. Ellos no tenían diezmos festivos propios. Parte de tu celebración incluía compartir con ellos. El segundo diezmo enseña generosidad en contexto de gozo. No das desde escasez lamentándote, das desde abundancia celebrando, y esa es lección que la Iglesia moderna olvidó. Hemos hecho del dar un deber sombrío, cuando Dios lo diseñó como parte de experiencia gozosa. Este es el segundo tipo, y ahora entiendes por qué casi nadie lo menciona. Revela que el sistema bíblico era mucho más complejo, más generoso, más enfocado en el pueblo que en la institución. El tercer tipo de diezmo es el que más confronta estructuras religiosas modernas, porque éste no iba al templo, no iba a sacerdotes, no sostenía sistema institucional. Este iba directamente a los más vulnerables, sin intermediarios, sin administradores, sin estructuras controladoras. Se llama diezmo de los pobres y se entregaba cada tercer año. Deuteronomio 14, versículos 28 y 29, lo establecen con claridad, que debería hacer temblar a cualquier iglesia que acumula riqueza mientras ignora necesitados. Al fin de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, 3, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, y la viuda, que hubiere en tus poblaciones, y comerán, y serán saciados. Observa cada detalle. Cada 3 años, no anual como los otros 2, sino trienal. Y los destinatarios eran 4 grupos específicos: el levita, porque no tenía tierra; el extranjero, el inmigrante viviendo en Israel sin ser israelita; el huérfano, el niño sin padre protector; y la viuda, la mujer sin esposo que la sostuviera. Estos eran los más vulnerables, los que no tenían red de seguridad.
Los que en sociedad agrícola sin tierra enfrentaban hambre real. Y Dios no confió su cuidado a buena voluntad espontánea. Lo hizo mandamiento. Cada 3 años, el 10% completo de tu producción era para ellos. Y nota dónde se guardaba: en tus ciudades, no en Templo de Jerusalén, no en Alfolí central, en tu ciudad, en tu comunidad local, donde los necesitados vivían. Era redistribución directa, inmediata, sin burocracia religiosa administrándola. Deuteronomio 26, versículos 12 y 13 añaden más: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas, y se saciarán, y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Había declaración que debías hacer delante de Dios, confesión pública de que habías cumplido, que no retuviste lo que pertenecía a vulnerables. Era rendición de cuentas espiritual, no ante sacerdote, sino directamente ante Jehová. Y aquí está la realidad matemática que destroza la narrativa moderna. Si israelita fiel cumplía con los 3 diezmos, no daba 10% de su producción agrícola. Daba aproximadamente 23% en promedio. Primer diezmo, 10% cada año para levitas. Segundo diezmo, 10% cada año para festividades. Tercer diezmo, 10% cada tercer año para pobres. En años 1 y 2 dabas 20%. En año 3 dabas 30%. Promedio en 3 años, 23,3%. Entonces, cuando alguien dice que el diezmo bíblico es 10%, está simplificando, ignorando o deliberadamente ocultando que el sistema completo era mucho más exigente. Y si realmente quisieras aplicar el sistema veterotestamentario completo hoy, no deberías dar 10% de tu salario, deberías dar 23% de tu producción agrícola. Pero aquí está la pregunta incómoda: si la Iglesia moderna creyera en diezmo bíblico completo, ¿por qué solo enseña el primero? ¿Por qué no predican que debes separar otro 10% para celebrar festividades con tu familia? ¿Por qué no establecen que cada tercer año el 10% completo debe ir directamente a viudas, huérfanos y extranjeros, sin pasar por arcas institucionales? La respuesta es obvia: eso no sostendría el sistema. Si 66% del diezmo total en ciclo de 3 años fuera para celebración familiar y ayuda directa a pobres, y solo 33% para sostener ministros, el presupuesto de la mayoría de iglesias colapsaría. Entonces, se toma concepto del primer diezmo, se universaliza como si fuera único, se monetiza aunque era agrícola, se aplica a todos aunque era solo para agricultores, y se presenta como mandamiento bíblico completo. Pero eso no es honestidad bíblica, es conveniencia institucional. El tercer diezmo revela corazón de Dios hacia vulnerables. Santiago 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Dios no quiere religión que construye catedrales, mientras viudas pasan hambre. Quiere fe que cuida a los que nadie más cuida. Y el sistema del tercer diezmo garantizaba eso. No era caridad opcional, era mandamiento divino. Cada 3 años, sin excepción, los más vulnerables recibían directamente 10% de la producción agrícola. Era justicia social ordenada por Dios mismo. Aquí están los 3 tipos de diezmo que casi ningún pastor explica. Primero para levitas, segundo para festividades, tercero para pobres. 3 sistemas distintos, 3 frecuencias diferentes, 3 propósitos que jamás debieron fusionarse en doctrina simplificada. Ahora que conoces los 3 tipos de diezmo, la pregunta surge como grito en silencio: ¿por qué nadie te lo enseñó así? ¿Por qué durante años, quizás décadas, escuchaste sermones sobre Malaquías 3, pero nunca explicación completa de Deuteronomio 14? ¿Por qué exigen 10%, citando Antiguo Testamento, pero ignoran que ese testamento ordenaba 3 diezmos distintos? La respuesta no es conspirativa, pero sí incómoda. Enseñar los 3 diezmos completos
desafiaría fundamentalmente el sistema financiero sobre el cual mayoría de iglesias institucionales están construidas, y cuando sistema depende de interpretación particular para supervivencia, esa interpretación se vuelve doctrina inamovible, aunque sea bíblicamente incompleta. Imagina pastor que sube al púlpito y predica: hermanos, hemos estado enseñando el diezmo incorrectamente. La Biblia ordena 3 diezmos distintos. El primero es para sostener ministros, ese seguiremos recibiéndolo. Pero el segundo deben usarlo ustedes para celebrar fiestas bíblicas con sus familias. Y el tercero, cada 3 años, debe ir directamente a viudas, huérfanos e inmigrantes de nuestra comunidad, sin pasar por arcas de la iglesia. ¿Qué pasaría? El presupuesto se reduciría aproximadamente 60% en promedio. Proyectos de construcción se detendrían. Salarios pastorales tendrían que ajustarse. Programas costosos desaparecerían. Y la iglesia se vería forzada a volver a modelo mucho más simple, más enfocado en esencial, más parecido a iglesia primitiva que compartía todo. Pero eso requeriría nivel de honestidad bíblica que pocas instituciones están dispuestas a abrazar, porque muchas iglesias no están construidas sobre modelo del Nuevo Testamento, están construidas sobre modelo del templo veterotestamentario. Tienen edificio que funciona como templo. Tienen liderazgo que funciona como sacerdocio. Tienen sistema de recaudación que funciona como alfolí. Y necesitan sostener ese sistema. Entonces se seleccionan versículos que apoyan la estructura, y se omiten versículos que la cuestionarían. Se predica Malaquías 3 sin explicar que era reprensión específica a sacerdotes corruptos en siglo V antes de Cristo. Se cita Números 18 sin mencionar que diezmo levítico era exclusivamente agrícola para tribu específica que ya no existe. Se ignora completamente Deuteronomio 14 porque esos 2 diezmos adicionales desestabilizarían todo argumento, y se usa una palabra, diezmo, como si fuera concepto singular, universal, atemporal, cuando en realidad era sistema complejo de 3 componentes distintos, diseñado para nación específica, bajo pacto específico, en contexto agrícola específico. Pero aquí está verdad liberadora. Reconocer esta realidad no te hace rebelde, te hace honesto, no te hace tacaño, te hace bíblico. Porque integridad escritural no consiste en defender tradiciones humanas, consiste en alinear tu vida con lo que Dios realmente dijo, no con lo que te dijeron que Dios dijo. Cuando examinas honestamente sistema completo de 3 diezmos, varias conclusiones se vuelven ineludibles. Primera, el diezmo veterotestamentario era mucho más complejo de lo que te enseñaron. No era simplemente dar 10% de ingresos a la iglesia, era sistema tripartito, que incluía sostenimiento de ministros, celebración familiar y ayuda directa a vulnerables. Segunda conclusión, el sistema completo representaba aproximadamente 23% de producción agrícola, no 10%. Si alguien insiste en que debes aplicar literalmente diezmo veterotestamentario hoy, la aplicación literal sería dar casi 1/4 parte de tus ingresos, no 10ª, y de esa 1/4 parte, solo 1/3 iría a sostener ministros, otro 1/3 a tu celebración, otro 1/3 directamente a pobres. Tercera conclusión, el diezmo era exclusivamente agrícola, no monetario. Aunque dinero existía y circulaba en Israel, Dios nunca ordenó diezmar plata u oro, siempre era grano, vino, aceite, ganado, productos de tierra. Entonces aplicación moderna de exigir 10% del salario no tiene precedente bíblico directo. Cuarta conclusión, el diezmo no aplicaba a todos. Si tu ingreso venía de comercio, de oficio manual, de pesca en mar, no de agricultura ni ganadería, no tenías obligación de diezmar bajo sistema levítico. El diezmo era específico para quienes trabajaban tierra, que Dios dio a Israel. Quinta conclusión. Todo el sistema dependía de contexto que ya no existe. No hay templo en Jerusalén, no hay tribu de Leví sin herencia, no hay sacerdocio aarónico, no hay festividades obligatorias 3 veces al año en ubicación específica. No hay nación teocrática donde tierra pertenece a Dios y pueblo administra bajo leyes agrícolas específicas. Entonces, ¿qué significa prácticamente?
Cuando alguien dice, debes diezmar porque está en Biblia, puedes responder, ¿cuál de los 3 diezmos bíblicos debo cumplir? ¿El levítico anual para ministros? ¿El festivo anual para mi celebración? ¿O el trienal para pobres? Y si debo cumplir los 3, entonces no es 10%, sino 23 en promedio. Y cuando esa persona se incomode, cuando intente simplificar diciendo que todos eran realmente uno solo, puedes abrir Deuteronomio y mostrar que no, que escrituras mismas los distinguen claramente, con frecuencias diferentes, destinatarios diferentes, propósitos diferentes. La incomodidad que sentirá no es tu culpa. Es disonancia cognitiva de enfrentar que lo que ha enseñado era bíblicamente incompleto. Y esa incomodidad, aunque dolorosa, es necesaria. Porque verdad genuina siempre incomoda antes de liberar. Este es momento de decidir. ¿Seguirás aceptando interpretaciones simplificadas porque son convenientes? ¿O tendrás coraje de estudiar escrituras completas y vivir según lo que realmente dicen, aunque desafíe tradiciones de siglos? Pero la historia no termina con entender 3 tipos de diezmo del Antiguo Testamento. Hay un momento en historia de redención donde todo el sistema cambia, un momento tan definitivo que divide historia en antes y después, un momento donde velo del templo se rasga, sacerdocio cambia, y con él, toda ley que sostenía ese sacerdocio. Ese momento es la cruz, y lo que sucede después transforma radicalmente cómo pueblo de Dios se relaciona con finanzas, con generosidad, con sostenimiento del ministerio. Porque en Cristo, sistema completo de diezmos veterotestamentarios, no se transfiere al nuevo pacto, se cumple y se trasciende. Hebreos 7 es el capítulo que explica todo. Es el capítulo que mayoría de predicadores del diezmo evitan porque destruye completamente argumento de que cristianos deben diezmar según orden levítico. Escucha estas palabras con atención porque son devastadoras para doctrina tradicional. Hebreos 7, versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? El escritor dice que sacerdocio levítico no era perfecto, no era plan final, era temporal, anticipatorio, señalando hacia algo mayor. Y entonces viene versículo que cambia todo. Versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Lee otra vez. Cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Si sacerdocio cambió, ley que sostenía ese sacerdocio también cambió. ¿Y qué era parte integral de esa ley? El diezmo, los 3 diezmos, sistema completo de sostenimiento del sacerdocio levítico mediante entrega de productos agrícolas. Todo ese sistema estaba inseparablemente conectado al orden arónico, y cuando ese orden terminó, sistema de diezmos también terminó. Cristo no es sacerdote según orden de Aarón, él no desciende de Leví, viene de tribu de Judá, una tribu de la cual, como dice Hebreos 7, versículo 14, nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Cristo es sacerdote según orden de Melquisedec, orden completamente diferente, sacerdocio eterno que no depende del linaje humano, y este nuevo sacerdocio requiere nueva ley de sostenimiento, no diezmo obligatorio del antiguo pacto, sino ofrenda voluntaria del nuevo pacto, no porcentaje fijo establecido por Moisés, sino generosidad movida por Espíritu Santo. Pablo lo explica en 2 de Corintios 8 y 9, 2 capítulos enteramente dedicados a tema de ofrendas. Y lo fascinante es que en esos 2 capítulos, donde Pablo tenía oportunidad perfecta de ordenar diezmo, nunca lo menciona, ni una sola vez. 2 de Corintios 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Observa cada elemento, cada uno dé como propuso en su corazón, no como le ordenaron, no según porcentaje fijo, como propuso en su corazón, no con tristeza, no con pesadez de obligación religiosa que no puedes cumplir, no con peso de sentirte condenado si no alcanzas 10%,
no con tristeza, ni por necesidad, no porque te amenazaron con maldición, no porque te dijeron que si no diezmas estás robando a Dios, no porque presión social te obliga, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, al que da por amor, por gratitud, por generosidad genuina que brota de corazón transformado. Ese es dador que Dios ama, no el que da 10% con resentimiento, no el que calcula mínimo obligatorio, el que da con alegría. Entonces, sistema del nuevo pacto es radicalmente diferente. No es menos generoso, es más generoso. Porque bajo ley el límite era 23% en promedio. Bajo gracia no hay límite. Das según lo que Dios pone en tu corazón. Y corazón verdaderamente transformado a menudo da mucho más que 10%. Iglesias de Macedonia son ejemplo perfecto. Segunda de Corintios 8, versículos 2 y 3. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Estas iglesias estaban en profunda pobreza, no tenían abundancia, no tenían excedentes, pero su gozo era tan grande, su gratitud por gracia de Dios tan desbordante, que daban más allá de sus fuerzas. Nadie les exigió 10%, nadie les amenazó con maldición, nadie calculó su salario. Ellos daban porque habían sido transformados por gracia. Y aquí está belleza del sistema del nuevo pacto. Cuando das bajo ley, das hasta alcanzar porcentaje y te detienes. Cuando das bajo gracia, das hasta que tu corazón está satisfecho. Y corazón tocado por Cristo nunca se satisface con mínimo. Primeros cristianos no diezmaban, hacían algo mucho más radical. Hechos 2, versículos 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso no es 10%, eso es 100%, eso es generosidad radical, y era voluntario, nadie los obligaba, simplemente veían necesidad y respondían. Cuando alguien necesitaba comida, lo alimentaban. Cuando alguien necesitaba techo, lo acogían. Cuando viuda no tenía sustento, la sostenían. Hechos 4, versículos 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Ningún necesitado. Esa era meta. No construir edificios impresionantes, no acumular riqueza institucional, asegurarse de que ningún hermano pasara hambre, de que ninguna hermana quedara desamparada, y lo lograban mediante generosidad voluntaria, radical, movida por amor. Cuando Ananías y Safira mintieron sobre precio de su propiedad, Pedro dejó claro en Hechos 5, versículo 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? El dinero era suyo, podían hacer con él lo que quisieran, pero mintieron, fingieron generosidad que no tenían, y eso trajo juicio. Nuevo pacto no exige 10%, te invita a dar todo. Y paradójicamente, esa invitación sin presión produce más generosidad genuina que cualquier mandamiento obligatorio. Entonces aquí está pregunta práctica, que surge cuando entiendes todo esto. Si 3 diezmos veterotestamentarios ya no aplican bajo nuevo pacto, ¿cómo debo dar como creyente en Cristo? ¿Cuánto debo dar? ¿A quién debo dar? ¿Existe guía bíblica o simplemente doy al azar sin principios? La respuesta es hermosa en su simplicidad, pero profunda en aplicación. Nuevo Testamento no te da porcentaje fijo, te da principios guiados por Espíritu Santo, y cuando vives según esos principios, tu generosidad no solo alcanza, supera lo que ley jamás podría exigir. Primer principio, da según lo que propones en tu corazón, no según lo que ordenan desde púlpito, no según porcentaje que imponen, según lo que, en oración, en comunión con Dios, en sensibilidad al Espíritu, propones en tu corazón dar. Esto requiere madurez espiritual, requiere que busques a Dios genuinamente y preguntes,
Señor, ¿cuánto quieres que dé? No según tradición humana, según tu voluntad para mi vida en este momento. Y Dios responderá, a veces pedirá más de lo que esperabas, a veces dirá que primero cuides a tu familia, pero siempre será específico, personal, guiado por amor, no por ley. Segundo principio, da con alegría, no con tristeza. Si das con resentimiento, si das sintiéndote presionado, si das maldiciendo el hecho de tener que dar, entonces no des, porque Dios no quiere tu dinero con esa actitud. Él prefiere que primero tu corazón sea transformado, y luego des desde esa transformación. Segunda de Corintios 9, versículo 7 lo dice, Dios ama al dador alegre, no al obligado, no al resentido, al alegre, al que da porque su corazón desborda gratitud, al que ve su ofrenda no como pérdida sino como privilegio. Tercer principio, da según tus fuerzas, y cuando Dios impulse, más allá de tus fuerzas. Segunda de Corintios 8, versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Dios no pide que des lo que no tienes. Si estás en crisis financiera, si apenas puedes alimentar a tu familia, si deudas te asfixian, Dios no te condena por no dar. Él ve tu situación, y en ese momento, quizás necesitas no dar sino recibir ayuda de comunidad de fe, recibir sin vergüenza, porque iglesia no es negocio donde solo los que pagan tienen derecho, es familia donde los que tienen ayudan a los que no tienen. Pero cuando tienes, cuando Dios te ha prosperado, cuando necesidades básicas están cubiertas y tienes excedente, entonces principio cambia. Ahora das generosamente, proporcionalmente a lo que recibiste, y a veces, como iglesias de Macedonia, das más allá de tus fuerzas porque gozo de participar en obra de Dios supera cálculo racional. Cuarto principio, da para suplir necesidades reales, no para sostener lujos institucionales. Segunda de Corintios 8, versículos 13 y 14. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Objetivo. No es que algunos tengan abundancia mientras otros pasan necesidad. Objetivo es igualdad, que nadie tenga demasiado ni muy poco. Y esto significa que debes discernir cómo se usa tu ofrenda. Si tu iglesia construye edificio de millones, mientras viudas de congregación luchan por pagar alquiler, hay algo fundamentalmente mal. Si líderes viven en mansiones mientras miembros pasan hambre, eso no es reino de Dios. Si recursos se invierten en tecnología impresionante, en producciones elaboradas, en comodidades lujosas, mientras pobres son ignorados, tus ofrendas no cumplen propósito bíblico. Tienes derecho, más que eso, responsabilidad de preguntar cómo se usan fondos. Primera de Juan 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Si líder se ofende porque preguntas sobre transparencia financiera, esa ofensa te dice todo lo que necesitas saber. Quinto principio, da primero para tu familia, luego para comunidad de fe, y también fuera de 4 paredes de iglesia. Primera de Timoteo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Tu primera responsabilidad financiera es tu familia. Asegúrate de que tus hijos tengan comida, de que tu cónyuge tenga necesario, de que necesidades básicas de tu hogar estén cubiertas. Y si para lograr eso no puedes dar 10% a iglesia, está bien. Dios no condena. Él ordena cuidar a tu familia primero. Después, das para sostener a quienes dedican vida completa al ministerio de palabra. Primera de Corintios 9, versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Ministros fieles merecen ser sostenidos, pero sostenimiento, no enriquecimiento, provisión, no lujo, y también das fuera de institución. Puedes sostener directamente a viuda, puedes ayudar a vecino que perdió empleo, puedes sembrar en organización que rescata víctimas de trata. Cuerpo de Cristo es más grande que tu denominación local, y tu generosidad
no debe estar limitada por estructuras institucionales. Sexto principio: da en secreto cuando sea posible. Mateo 6, versículos 3 y 4. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dar no es para impresionar a otros, no es para que tu nombre aparezca en placa, no es para recibir reconocimiento público, es entre tú y Dios, y cuando das en secreto, proteges tu corazón del orgullo y aseguras que tu recompensa viene de Dios, no de aprobación humana. Estos 6 principios, cuando los vives genuinamente, producen generosidad que supera cualquier porcentaje obligatorio. Porque no das mínimo requerido, das máximo que tu corazón puede ofrecer con gozo. Pero hay pregunta que todavía persiste en mente de muchos creyentes sinceros, pregunta que surge del miedo más que de fe, pero que necesita ser respondida con claridad. Si no diezmo 10%, ¿estaré bajo maldición? ¿Malaquías 3 todavía se aplica a mí? Esta es quizás herramienta más poderosa, usada para mantener a creyentes atados a sistema de diezmo obligatorio. Amenaza de maldición. Advertencia de que si no entregas 10%, estás robando a Dios, y por tanto caerás bajo juicio divino. Malaquías 3, versículos 8 al 10, se ha predicado con voz grave desde miles de púlpitos. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Este pasaje se usa para generar miedo primero y luego esperanza condicional. Si diezmas, Dios abrirá ventanas de cielos. Si no diezmas, estarás bajo maldición. Pero aquí está verdad que tu iglesia probablemente nunca explicó. Esa maldición no era para ti. Nunca lo fue. Para entender Malaquías 3, necesitas conocer contexto completo. Malaquías profetiza aproximadamente en año 450 a.C., después del regreso del exilio babilónico. Templo ha sido reconstruido, sacrificios se han restablecido, pero algo está terriblemente mal. Y Dios envía al profeta con mensaje cortante. Pero, ¿a quién le habla? Malaquías 1, versículo 6. El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Reprensión es directa a sacerdotes, no al pueblo en general, a líderes religiosos, a quienes debían representar a Dios ante pueblo y al pueblo ante Dios, a quienes habían convertido altar en negocio corrupto. Malaquías 1, versículos 7 y 8, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Sacerdotes estaban aceptando animales defectuosos para sacrificios, violando ley de Dios. Peor aún, se quedaban con mejores porciones y entregaban sobras. Estaban robando del altar, enriqueciéndose mientras pueblo sufría. Y entonces llegamos a Malaquías 3. Cuando Dios dice, ¿robará el hombre a Dios?, no habla genéricamente a todo creyente de toda época. Habla específicamente a aquellos sacerdotes corruptos del siglo V antes de Cristo, que retenían diezmos destinados a levitas, viudas, huérfanos. Versículo 10 confirma: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Alimento, no dinero, porque diezmo era parte del sistema de bienestar social de Israel, diseñado para que nadie pasara hambre. Sacerdotes lo robaban, y por eso maldición caía sobre ellos. Pero tú no eres sacerdote levítico corrupto del siglo V antes de Cristo. No estás robando grano del alfolí. No estás reteniendo comida destinada a pobres. No estás bajo esa maldición específica a ese contexto específico. Y aquí está verdad liberadora que cambia todo. En Cristo, maldición de ley fue clavada en cruz. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Toda maldición del antiguo pacto, incluida la de Malaquías 3,
fue llevada por Jesús. Él bebió copa completa. Él pagó precio total. Y ahora estás bajo pacto diferente, pacto de gracia, pacto donde no das por miedo a maldición, sino por amor a Cristo. Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Cero. No estás condenado por no diezmar. No estás maldito por no alcanzar 10%. No estás bajo juicio divino porque tu situación financiera es difícil. Entonces, cuando alguien predique Malaquías 3 como amenaza, puedes responder con Gálatas 3. Cuando te digan que si no diezmas estarás bajo maldición, puedes recordarles que Cristo ya llevó toda maldición. Cuando intenten manipularte con miedo, puedes descansar en gracia. Esto no te hace menos generoso, te hace más libre, porque cuando das desde miedo, estás bajo esclavitud. Cuando das desde amor, estás bajo gracia. Y gracia siempre produce más generosidad genuina que miedo jamás podría extraer. Maldición de Malaquías nunca fue tuya. Era para líderes corruptos que robaban a pobres. Y Cristo ya te redimió de toda maldición. Ahora das no para evitar juicio, sino para extender gracia que has recibido. Segunda de Corintios 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad de maldición, libertad de miedo, libertad de manipulación religiosa, libertad para dar desde amor genuino, y esa libertad no produce tacañería, produce generosidad radical. Porque cuando entiendes cuánto has sido perdonado, cuánto Cristo dio por ti, cuánta gracia has recibido sin merecerla, tu corazón no puede sino responder con generosidad desbordante. No das el 10% porque te lo exigen. Das generosamente, porque has sido transformado. No das para evitar maldición. Das para bendecir a otros con la bendición que has recibido. Este es el Evangelio verdadero, no un sistema de reglas y amenazas, una invitación a vivir desde gracia, a dar desde amor, a ser canal de bendición porque primero fuiste bendecido. La maldición terminó, la libertad comenzó, y en esa libertad descubres que puedes dar mucho más de lo que ley jamás exigió. Hay realidad que necesita ser confrontada directamente, aunque incomode a muchos líderes religiosos. Realidad que se ha convertido en elefante en habitación de miles de iglesias. Realidad que mantiene a creyentes sinceros, atados financieramente, mientras sostienen estructuras que quizás Dios nunca ordenó construir. La realidad es esta. Muchas iglesias modernas no están edificadas sobre modelo del Nuevo Testamento. Están edificadas sobre modelo del templo veterotestamentario. Y por eso necesitan diezmo veterotestamentario para sobrevivir. Piénsalo cuidadosamente. Iglesia primitiva descrita en Hechos no tenía edificios especiales. Se reunían en casas. Hechos 2, versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Templo era templo judío al que asistían como judíos que eran, pero sus reuniones como iglesia sucedían en hogares. No tenían presupuestos de millones, no tenían hipotecas que pagar, no tenían personal asalariado extenso, no tenían programas costosos que mantener, no tenían sistemas de sonido, pantallas gigantes, luces elaboradas, producciones de nivel cinematográfico. Tenían comunión genuina, palabra de Dios, oración, partimiento del pan y amor radical. Y con ese modelo simple, voltearon mundo romano al revés, sin edificios impresionantes, sin presupuestos masivos, con generosidad voluntaria enfocada en necesidades reales, no en estructuras institucionales. Ahora observa iglesia moderna promedio. Tiene edificio que costó millones, con hipoteca de décadas, tiene equipo pastoral asalariado, tiene programas que requieren financiamiento constante, tiene costos operativos enormes, y para sostener todo eso necesita ingresos predecibles, constantes, garantizados. Entonces, ¿qué hace? Implementa diezmo obligatorio, no porque sea doctrina del Nuevo Testamento, sino porque es única manera de asegurar flujo de efectivo necesario para mantener estructura funcionando. Y para justificarlo bíblicamente, toma sistema veterotestamentario, lo simplifica,
lo universaliza, lo monetiza y lo presenta como mandamiento divino inmutable. Pero eso no es honestidad bíblica, es necesidad institucional disfrazada de doctrina. Jesús nunca ordenó construir edificios, nunca estableció presupuestos, nunca creó estructuras organizacionales complejas. Él formó discípulos, llamó a 12 hombres, los entrenó, los envió, y ese modelo se replicó orgánicamente, de 12 a 70, de 70 a 120, de 120 a 3000 en Pentecostés, de 3000 a toda Jerusalén, y sin un solo edificio, sin un solo presupuesto formal, sin un solo sistema de diezmo obligatorio. Pablo plantaba iglesias en casas. Romanos 16, versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Primera de Corintios 16, versículo 19. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Colosenses 4, versículo 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Iglesias se reunían en hogares, y cuando hogar se llenaba, se multiplicaban a otro. Era simple, reproducible, enfocado en relaciones genuinas, no en presentaciones elaboradas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo pasamos de iglesia en casas de hechos a megaestructuras de hoy? ¿Cuándo cristianismo dejó de ser movimiento de discípulos y se convirtió en institución religiosa? Sucedió gradualmente, a través de siglos. En año 313, emperador Constantino legalizó cristianismo. De repente, ser cristiano ya no significaba persecución, significaba favor imperial. Y con ese favor vino dinero, poder, edificios. Cristianismo se institucionalizó. Y con institucionalización vino necesidad de financiamiento constante. Edificios requerían mantenimiento. Líderes necesitaban salarios. Sistema crecía y con él necesidad de recursos. Entonces Iglesia institucional adoptó modelo del templo veterotestamentario, edificio sagrado, sacerdocio profesional, sistema de diezmos para sostenerlo todo. Pero ese no era modelo de Jesús, ese no era modelo de apóstoles, ese era modelo del antiguo pacto, trasplantado al nuevo, funcionando pero fundamentalmente diferente de lo que Cristo estableció. Y aquí está pregunta incómoda que cada creyente debe hacerse. ¿Estoy sosteniendo obra de Dios o estoy sosteniendo estructura religiosa que quizás Dios nunca ordenó construir? ¿Mi generosidad está alimentando a pobres o está pagando hipotecas de edificios? ¿Está sosteniendo a viudas o está financiando producciones elaboradas? Porque Jesús fue claro sobre sus prioridades. Mateo 25, versículos 35 y 36. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis. Estuve desnudo, y me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. En la cárcel, y vinisteis a mí. Jesús no dijo, construid templos impresionantes. Dijo, alimentad al hambriento. No dijo, cread producciones cinematográficas. Dijo, visitad al enfermo. No dijo, estableced presupuestos millonarios. Dijo, acoged al forastero. Y cuando tus ofrendas van principalmente a sostener estructuras en lugar de servir a personas, algo está fundamentalmente invertido. Esto no significa que edificios sean inherentemente malos. Pueden ser útiles para reunir a más personas. Esto no significa que pastores no deban recibir sostenimiento. Primera de Timoteo 5, versículo 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pero significa que necesitas discernir si tu iglesia está edificada sobre modelo de Cristo o sobre modelo del templo. Si está enfocada en hacer discípulos o en crecer institución. Si tus ofrendas están financiando reino de Dios o reino de estructura humana. Y esa es decisión que solo tú puedes hacer. Nadie puede hacerla por ti, pero hazla con ojos abiertos, con escrituras en mano, con Espíritu Santo como guía, porque al final no responderás ante el líder humano sobre cómo usaste recursos que Dios te confió. Responderás ante Cristo mismo, y Él preguntará, ¿alimentaste a mis ovejas? ¿Vestiste a los desnudos? ¿Visitaste a los presos?
¿O construiste monumentos a tu propia religiosidad? Esa pregunta debería guiar cada decisión financiera que tomes. 3 tipos de diezmo del Antiguo Testamento cumplieron su propósito. Sostuvieron a levitas, financiaron festividades, proveyeron para pobres, pero ese sistema terminó, Cristo lo cumplió, y ahora vives bajo pacto mejor, con promesas mejores, con generosidad que no se mide en porcentajes sino en corazones transformados. Eres libre, libre de obligación del 10%, libre de amenaza de maldición, libre de manipulación religiosa, pero esa libertad no te hace tacaño, te hace generoso de verdad, porque cuando das desde amor, en lugar de desde ley, das mucho más de lo que ley jamás podría exigir. Escribe en comentarios una palabra que resuma lo que Dios te habló hoy, y que gracia de nuestro Señor Jesucristo, amor de Dios Padre y comunión del Espíritu Santo estén contigo, porque donde está Espíritu del Señor, allí hay libertad.